Hermanos y hermanas, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas una vez más a este estudio que realizamos por este medio virtual, tanto por medio de Facebook, una página de la Iglesia de Cristo en Heredia, así como también pues aquellos que ven las grabaciones que quedan en el canal de YouTube. Siempre pues muy bienvenidos a cada uno de ustedes, esperando que pues este día como todos hayamos sido espectadores de la gracia de Dios para con nosotros, manifestada pues a través de todo lo que nos rodea y pues en primer lugar la gracia de nuestro Señor Jesús. Hoy vamos a continuar en Primera de Pedro capítulo 5 y pues ayer, incluso en la sesión anterior, estuvimos analizando bastante en detalle el versículo 1, en el cual pues como veíamos, Pedro, el apóstol Pedro hace un, un vehemente ruego para con los ancianos de la iglesia, de las iglesias a las cuales se dirige en esta carta, fundamentado en, como vimos, en su experiencia como anciano, tanto en edad como también pues en la función que él asume dentro de la iglesia, basado también en el hecho de que él como testigo, como mártir de la fe, y especialmente de los padecimientos de Cristo y el propósito detrás de ellos. Y también pues el privilegio de ser participante de esa gloria que será revelada, la cual pues también todos nosotros somos participantes. Basado en todo ello, Pedro hace un ruego y ese ruego es, dice el versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Lo primero que hay que partir para este versículo 2 es algo que vimos en una sesión, la sesión tras anterior, y es en cuanto a la función de los ancianos, que en su momento pues vimos que hay un paralelo entre los tres términos que se utilizan en el Nuevo Testamento, el de ancianos, el de obispos y el de pastores, ya que los tres se usan pues intercambiablemente en distintos contextos, pero a la misma vez cada una de esas palabras da un matiz complementario. El anciano en cuanto al hecho de la experiencia, la madurez, el conocimiento, el obispo como en supervisión, en cuidar, en estar atento, y el pastor en especial, y esa es la principal que quiero destacar, esa función hoy, la de alimentar, sustentar, orientar. De esto hablamos en esa sesión que mencionaba, la primera sesión del versículo 1, que el pastor tiene una función indispensable y que vean que es importante porque notar lo que decía de que esto no se tratan de títulos, no se trata de cargos indistintos uno de los otros, sino que en realidad está relacionado, porque vean que aunque él está dirigiéndose a los ancianos, lo que les está pidiendo es que hagan la función de pastores, porque apacentar tiene que ver con la función de un pastor. Entonces, por eso es importante notar que no es que quien es anciano no pastorea o que quien es obispo no es anciano. En realidad, los tres se trata de funciones que ejercen aquellos que están en el liderazgo de las congregaciones, que típicamente, por lo menos en las iglesias de Cristo, se les considera que el gobierno local, digamos que el liderazgo de cada congregación está formado por ancianos y diáconos, ¿verdad? Que es como el modelo más uniforme que encontramos en el Nuevo Testamento. Pero no hay que caer en la trampa de catalogar esto como un término exclusivo de otras funciones, porque en realidad el anciano es a la misma vez un obispo y es a la misma vez un pastor, porque conjuga todas esas funciones. En fin, en su momento, si llegamos a estudiar en este espacio, pues, por ejemplo, Primera de Timoteo y también en Tito,
Ahí pues se habla más en detalle en cuanto a este tema de esas funciones de liderazgo dentro de la congregación. Lo que quiero enfatizar entonces es esa función que tiene el pastor, que a la misma vez el anciano o el obispo, de realizar ese apacentar. ¿Qué implica el apacentar? Bueno, también hablábamos en esa anterior sesión, el pastor que tiene, la función que tiene un pastor. De hecho, la palabra como tal, aquí voy a volverlas a compartir para hacer el análisis etimológico. Cuando dice apacentar, veamos el término en griego. Tiene que ver con poimazo. Y vean que aquí el significado literal de la palabra es cuidar como pastor de ovejas. Ven, o sea, el término de apacentar inevitablemente está relacionado con un pastor, pastorear. Entonces, por eso es tan importante tener presente lo que vimos en su momento, las funciones de un pastor. No en el concepto, pues, tradicional como se vive hoy en nuestros tiempos, ¿verdad? El pastor de la iglesia, sino, pues, el término desde cómo lo entendían los primeros lectores de las escrituras, el pastor de ovejas. Porque vean que, al final de cuentas, poimazo, dice aquí, pueden ver, es el verbo infinitivo que sería pastorear, apacentar, guardar, gobernar. Y en sustantivo, que abajo lo pueden ver, es poimen, que significa pastor. Entonces, la función de pastorear es lo que hace un pastor, valga la redundancia. Pero, como decía, si uno se queda únicamente con el contexto de hoy en día, pues, ¿qué hace un pastor? El pastor de la iglesia es el que dirige, el que toma decisiones, es el que visita, pero también el que decide cómo se manejan las finanzas, ¿verdad? O lo típico, digamos, el hombre orquesta, que todo tiene que pasar por sus manos en la iglesia, porque es el que decide al final de cuentas. La iglesia de Cristo no está lejos de ello, se ha centralizado en el concepto del el predicador de la iglesia. Al final de cuentas es lo mismo, el hombre orquesta, el cual todo lo tiene que hacer y a través del cual tienen que pasar todas las decisiones. Pero bíblicamente el concepto de pastor está intrínsecamente relacionado con la función de el pastor de las ovejas, que en su momento pues ya estudiamos, ¿verdad? Las ovejas ya de por sí son un animal torpe que le cuesta poder detectar el peligro por sí mismo, que se queda paralizado ante las amenazas, que no sabe ni siquiera encontrar por sí mismo el alimento, necesita que se le oriente a encontrarlo, que no puede cuidar de sí mismo, o sea, no tiene forma de defenderse, no tiene ni garra, no tiene cuernos, y es un animal sumamente dócil. Entonces necesita del pastor, el pastor que anda cuidando del rebaño, aquel que tiene un callado, ¿verdad? Y aquí la figura que se utiliza el Salmo 23 tiene que ilustrarnos mucho eso, cuando dice David que tu vara y tu callado me infundirán aliento. O sea, para una oveja que estaba comiendo pasto, volver a ver y que el pastor estuviera ahí, por supuesto, si lo hablamos en términos humanos, eso era un consuelo, eso era aliento, porque era saber que si aparecía de un pronto a otro la amenaza, ese callado significaba protección, significaba cuidado, atención, significaba tener alguien que se podía hacer cargo de lo que no se podían hacer cargo ellas, las ovejas por sí mismas. Entonces, todo lo que está detrás de la figura de la oveja es lo que está detrás de la figura de apacentar la grey de Dios. En otras palabras, Pedro le ruega a los ancianos de la iglesia, al liderazgo de la congregación, que pastoreen la iglesia.
que la cuiden, que la sustenten, que le muestren a dónde deben alimentarse, que le enseñen acerca de los peligros y los protejan de esos peligros, que los orienten de manera que los guarden de lo que ellos no pueden ser capaces de guardarse. Y lo que vamos a ver más adelante, que Pedro lo que les está pidiendo es que hagan lo que Jesús, como el príncipe de los pastores, dice en el versículo 4, hagan lo que ese pastor de pastores, el príncipe de los pastores, haría para cuidarles, ¿verdad? Porque ven que es importante esto. Uno podría decir, pero es que al final de cuentas un pastor no es el dueño de la iglesia, no, es cierto. De hecho, ahí mismo lo está diciendo este Pedro, es la grey de Dios, sí, estamos claros. Pero porque sea la grey de Dios, no significa que no esté delegando ese cuidado a aquellos a que quienes se les ha delegado esa responsabilidad, que la asuman, que asuman el rol que Él les ha otorgado. O sea, ser sus representantes. Los pastores de las iglesias, los ancianos de las iglesias, ¿qué es lo que están haciendo? Es representar al dueño de la grey, que en este caso, pues aquí lo dice claramente, la grey de Dios, y llevar a cabo las funciones como si fuera él mismo el que estuviera ahí presente delante de ellos. De ahí la importancia de lo que dice Pedro, la intensidad de la petición que él hace, el ruego que les hace a los ancianos, porque es una función, es un privilegio enorme y a la misma vez es una responsabilidad, decíamos ayer. Un privilegio porque no es ni más ni menos que a nuestro Creador, a nuestro Salvador, a nuestro Redentor, al que estamos representando delante de la iglesia. Pero por supuesto que también implica una responsabilidad porque implica saber que efectivamente es una grey que no me pertenece y que por tanto tengo que administrarla sabiendo que doy cuentas a aquel a quien le pertenece. Eso es lo que está entonces detrás de ese apacentar la grey de Dios. ¿Qué es la grey? Bueno, si vemos el término aquí en el griego, vamos a ver. En sí, lo que significa grey es rebaño. ¿Ven por qué? O sea, Pedro aquí utiliza prácticamente los conceptos de el pastoreo, el cuidado de ovejas, porque es el que quizás mejor ilustra el cuidado que deben tener aquellos a quienes se les ha dado el privilegio de ser pastores de la iglesia y el cómo poder, cómo visualizar a la iglesia. Por supuesto, no vamos a decir que los miembros son torpes como una oveja, no, pero hay muchos miembros que no saben a dónde se tienen que alimentar, no saben dónde están los delicados pastos que nuestro Señor Jesús nos da. Dígase la escritura, dígase, no lo limitemos únicamente a la escritura, pensemos en que no saben el, el, el disfrutar el gozo de ser hijos legítimos de Dios, de disfrutar esa filiación con el Padre. Eh, no sé, también en esos delicados pastos es la seguridad y la confianza de que independientemente de lo que ocurra en este mundo, nosotros tenemos una patria eterna, celestial, gloriosa, que ya somos parte de ella, de esa gloria que será revelada que nos hablaba Pedro ahí en el versículo 1. Los miembros necesitan verse a sí mismos como personas que ya están plenas en Cristo, que no necesitan de la validación de otros seres humanos, que no necesitan de la validación de un determinado puesto laboral o un elevado salario para con eso sentir que valen, ¿no? Lo que les da plenitud, identidad, valor y dignidad es la sangre de Cristo que está sobre ellos. En fin, todos esos son los delicados pastos que muchos miembros, pues, sobre todo cuando están comenzando la fe, no los tienen claro, no los conocen. Y a quienes se les ha encargado esta función como pastores, pues son, en primer lugar, y eso es fundamental,
valga mencionar ese detalle aquí, son los primeros que tienen que conocer esos delicados pastos, porque ¿cómo van a guiar a ovejas a que se alimenten si ellos todavía son ovejas eh, inexpertas, inmaduras, que también pues están desorientadas y dispersas? No estamos diciendo que el pastor ya sea perfecto y sea este alguien ya al nivel de Jesús, ¿no? Por supuesto, siempre todos nosotros vamos a estar en el proceso de crecimiento y formación a la imagen de Cristo. Pero lo que estamos hablando es que quienes ejercen esta función es porque el Espíritu les capacita para esa función. El Espíritu les capacita para no solo conocer y alimentarse de los delicados pastos, sino también ser capaces de llevar a las otras ovejas a que se alimenten en esos delicados pastos. Si fuera solo de nosotros, pues ninguno llegaría a esos delicados pastos, ¿verdad? Si dependiera únicamente de nuestros recursos, nuestro conocimiento. Pero no se trata solo de nosotros. Tenemos al Espíritu Santo, la presencia misma de Dios, capacitándonos para ello. Entonces, pues esto es todo lo que implica ese de apacentar la grey de Dios, privilegio y responsabilidad. Pero sí es indispensable esto, y al final de cuentas es algo que tenemos que notar por los frutos. Si de verdad aquellos que ejercen la función de liderazgo en la congregación tienen la capacidad de pastorear, porque ellos mismos también están siendo pastoreados por el príncipe de los pastores, que dice el versículo 4, que ellos también están conociendo los delicados pastos donde nos hace descansar. Eso es fundamental, más allá de títulos, más allá de renombre, porque incluso muchas veces se considera, "Ah, es que ese es el líder de la iglesia porque es súper carismático y predica de esta manera y llena escenarios", pero lo que tiene que hablar más de un pastor no es lo que hace, sino lo que es su corazón. La preocupación principal de Jesús, lo que él principalmente se interesaba en las personas, el estado de su corazón. Y él mismo dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, ahí es donde está un punto muy importante a considerar en cuanto a los que Dios les da esta función de pastorear la iglesia. Perdón, que no debe ser, no debe ser inconsecuente lo que profesan y lo que exigen de la congregación, lo que le enseñan con lo que ellos mismos están vivenciando. Y eso también es un llamado para las congregaciones, ¿verdad? De que sepan, siempre tengan presente que aquellos que ejercen el liderazgo en las congregaciones no son el pastor de pastores, son pastores a quienes se les ha delegado la función del pastor de pastores. Pero por consiguiente ellos también necesitan ser alimentados, necesitan ser cuidados. No hay uno solo de los miembros de la iglesia que pueda ponerse por encima de la iglesia. Y eso pues también puede convertirse en una carga para los miembros cuando ellos efectivamente sienten que el liderazgo, cuando se les deposita una expectativa que nunca van a ser capaces de cumplir. Y uno no va a justificar pues casos que surgen, ¿verdad? De que tal persona pues resulta que tenía una doble vida, resulta que estaba en ciertas conductas o hábitos inconsecuentes con la fe, pero también uno se pone a pensar y el entorno detrás de él, qué tanto realmente lo estaba cuidando de esa congregación a la que dirigía, a la que pastoreaba. Siempre se trata de los unos a los otros, independientemente de la función que asuman. De nuevo, estamos hablando que pastores de la iglesia, también son ovejas, que Dios les da la capacidad para orientar a las demás, pero que también necesitan siempre cuidado y atención de los demás.
¿De acuerdo? Bueno, valga el espacio para mencionar eso. Entonces nos dice Pedro, apacentad la grey que está entre vosotros. Si lo viéramos en otras versiones, por ejemplo, nos dice la Reina Valera contemporánea, de hecho utiliza la misma palabra grey porque es como la que mantiene más la esencia de lo que, de la descripción en cuanto a la iglesia, ¿verdad? La grey de Dios, que está bajo su cuidado. También nos dice, por ejemplo, en una traducción viviente. Ven, ya este incluso lo hace más literal la descripción. Cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. La nueva versión internacional también menciona cuiden como pastores. Vean que aquí incluso lo deja aún más claro. Cuiden como pastores. Ven importante lo que mencionaba. A los ancianos les pide que actúen como pastores. Por eso que son funciones que deben ser, deben entenderse como complementarias y no diferentes. Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. ¿Ok? Entonces, eh, creo que por ahí vamos con ese detalle. Luego nos dice el texto, nada más permítame aquí, voy a repasar un par de ideas. Es interesante, de hecho, el hecho de que perdón, de que Pedro utilice esta figura del rebaño, puede que tenga mucho que ver con la forma en la que Jesús mismo, pues, le ayudó a él en la restauración que necesitaba. Según Juan 21, recuerdan que hemos hablado de eso, que Jesús los recibe a ellos, les hace un desayuno y mientras están comiendo, entonces Jesús le dice a Pedro, según lo que narra Juan 21, eh, Jesús le dice a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amo más que estos? Y él le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Y qué es lo que le responde Jesús? Apacienta mis corderos. Ven, posiblemente en este ruego de Pedro a los ancianos a quienes escribe su carta tenga que ver un poco eso de un poco de eco de lo que Jesús le pidió en su momento como parte del proceso de restauración. Otro detalle a destacar, dice aquí, la tarea del pastor no es decir a las personas únicamente lo que quieren oír, como por ejemplo Pablo le advierte a Timoteo de que se van a amontonar muchas personas que tienen comezón de oír, o sea, quieren que les rasquen el oído con lo que ellos quieren escuchar. No, la tarea del pastor tiene que ver con edificarlas y fortalecerlas con el alimento espiritual que produce discernimiento, convicción, congruencia, poder y testimonio eficaz con relación a la grandeza de la obra salvadora de Cristo. O sea que el liderazgo de la iglesia que ejerce pastoreo con la congregación, su propósito no es decirle cosas bonitas a la gente, no es llenar la membresía de la congregación. El propósito es enseñarlas, educarlas, corregirlas por medio de la escritura para que crezcan, para que maduren, para que haya una convicción cada vez más profunda de su fe y que a la misma vez eso sea un testimonio eficaz, o sea, que ellos también con sus vidas den testimonio de la obra de Jesús. Eh, También menciona aquí, nada más por agregar un poquito, este tema, esta ilustración de los pastores es utilizada en el Antiguo Testamento muchas veces, como ya decía el ejemplo del Salmo 23. eh, David como pastor que era, literalmente él cuidaba ovejas, eso posiblemente le capacitó para ser pues el rey por excelencia para el pueblo de Israel, ya que él podía también ver al pueblo al que dirigía, verlo como necesitados, aunque él también necesitaba, ¿verdad? En su momento, pues
también el registro bíblico lo menciona. Por ahí hay una advertencia que le hace Jeremías a los pastores, o sea, a los líderes del pueblo de Israel. Él les dice, ay, los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño. Eh, Dios les dice, "He aquí yo castigo la maldad de vuestras obras". Esto, pues, si quieren verlo más en detalle, está en Jeremías 23, del 1 al 4, y también en Ezequiel 34, que Dios advierte a quienes se supone que debían pastorear al pueblo de Israel, les advierte porque su función no la han realizado como correspondería. Entonces Él les dice, pues yo los voy a castigar por el privilegio recibido y que ustedes no han asumido como corresponde. Yo les he encargado la función de cuidar el rebaño y ustedes lo han desatendido. No apacientan al pueblo, lo dispersan más bien. Imagínense ese pastor, en lugar de reunir al rebaño, lo dispersa por medio de los golpes, por medio del descuido. Y entonces Dios les dice, yo castigo la maldad de vuestras obras, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrantarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Repito la cita, Jeremías 23, del 1 al 4. Y pues algo similar también menciona Ezequiel 34, del 2 al 16. Bueno, esto sería entonces en cuanto al concepto de apacentar la grey. Vamos a dejarlo ahí por aquí. Eh, un versículo que tiene mucho contenido valioso y por eso, pues, como ya les he dicho, estos estudios no son para correr, no estamos corriendo a cubrir textos, sino pues irlo analizando en detalle. Entonces, por hoy vamos a dejar aquí para continuar en la próxima sesión con eh, la actitud que debe de tener el pastor de las ovejas, los que apacientan la grey de Dios, con respecto a la grey, que dice Pedro, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Vean que ahí continúa con tres actitudes del pastor al que Dios le ha delegado el cuidado de sus ovejas. Pero bueno, vamos a dejarlo para la próxima. Oremos. Amado Señor y Padre, gracias te damos por tu palabra y a la misma vez gracias porque como ovejas, en muchos momentos estamos desorientados y dispersos, pero tú no nos abandonas, tú sigues cuidándonos y pues nos haces llegar tu cuidado a través de los miembros de la iglesia. Señor, ayúdanos a apreciarlos, a permitir que tú nos orientes y saber que pues siempre estamos bajo tu tutela, tu cuidado y siempre pues que queriendo que nosotros aprovechemos esos delicados pastos que ya nos has hecho accesibles. Gracias te damos por esto y oramos en Cristo Jesús. Amén. Nos vemos la próxima. Gracias por su compañía, por la confianza y por estar aquí conmigo. Dios les bendiga mucho donde quiera que están.